Gestión de las emociones. Una de las cosas que orábamos recién es pensar esto. La Biblia está lleno de pasajes que nos hablan acerca de las emociones. Los salmos especialmente están llenos de referencias respecto de este asunto de las emociones. Y en el Salmo número 9, versículos 9 y 10 dice: Jehová es el refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. Una de las cosas que tenemos cuando hablamos de tristeza es justamente la angustia que uno tiene en esos tiempos. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, en estos dos versículos nosotros tenemos algo sobre las emociones y tenemos toda la solución. Y la solución para las emociones es Dios. No son las terapias las que sanan al quebrantado de corazón. Es Dios quien sana al quebrantado de corazón. No son las pastillas que resuelven las dificultades, ¿sí? Sino confiar en el Señor, trabajar sobre nuestra identidad de hijo y todas las bendiciones, todos los derechos que tenemos como hijo, la autoridad que tenemos como hijo. Eso es lo que cambia nuestra visión de las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que nosotros podemos vivir diferente porque ahora tenemos la capacidad de poder ver las cosas desde una perspectiva distinta. No podemos evitar los problemas, pero podemos evitar que los problemas nos vayan a destruir. Entonces, lo que hablamos permanentemente acerca de lo que es el ABC. ¿Sí? El A es el evento, C es cómo me siento. Y por falta de instrucción emocional, nosotros pensábamos que nos sentíamos de una manera por las cosas que nos pasaron. Entonces, a mí, mi padre me abandonó en el vientre de mi mamá. Entonces, yo me sentía mal porque mi papá me abandonó. Esa es la conexión que hace una persona que no tiene conocimiento de cómo funcionan las emociones. En realidad no es lo que me pasó, sino cómo proceso lo que me pasó. Eso sería el B. A es cómo me siento, A es el evento, C es cómo me siento. Yo no puedo evitar lo que me pasó, pero puedo cambiar el enfoque, B, el enfoque para que C, cómo me siento, cambie. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar? Mirando de una perspectiva diferente. Entonces, mi papá me abandonó, pero algo voy a encontrar siempre para poder estar mejor. Por ejemplo, gracias a mi papá soy fachero. Sí. Soy un negro un poco más lindo. Sí. Entonces siempre voy a encontrar, mi papá era un tipo muy trabajador. ¿Sí? Dentro de sus cosas que no estaban bien, había cosas que estaban bien. Entonces siempre tengo la posibilidad de tomar las cosas de una manera distinta para que me sienta mejor. Eso no significa ni torcer las cosas, ni mentir, no, simplemente todo evento en la vida tiene como una moneda mínimamente dos caras. ¿Sí? Depende del espejo que nosotros miremos, va a ser la cara que nos ponga una alegría o una tristeza. ¿Sí? Por eso es importante entender, algunos pueden llegar a criticar y decir, pero esto es un estudio bíblico, parece más un psicólogo que un pastor. Bueno, siempre vamos a tener personas que quieren criticar, o sea, eso tampoco no podemos evitar. No podemos nosotros darle el gusto a todos. ¿Sí? No podemos dar el gusto a todos. Siempre va a haber alguien, ¿no es cierto?, que va a criticar. Pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que sí podemos hacer. El tema de hoy, como ven ustedes en la pantalla, es la tristeza. La tristeza es una emoción humana, básica, natural y válida.
Pero incluso no es solamente una emoción humana. Ustedes ven que los animales por ahí también tienen tristeza. No sabemos si nosotros podemos encuadrarle dentro de esta tipificación que tenemos de tristeza, pero vemos que el perro se pone contento, el perro se pone triste, el perro a veces llora, ¿sí? Tiene emociones también, ¿sí? Entonces, pero es natural, o sea, no es que estoy triste, te está pasando algo malo, no. O sea, es una emoción que todos pasamos en algún momento o en muchos momentos de la vida. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicción y como consecuencia de la aflicción viene la tristeza, ¿sí? Pero es una emoción necesaria. De hecho, que ninguna emoción está ahí para perjudicarnos. Todas las emociones que Dios puso cuando nos diseñó son útiles. Pero como todas las cosas que Dios nos da, nosotros podemos usarla mal. ¿Sí? Podemos interpretarlas mal. Podemos rechazar incluso la parte buena y enfrascarnos en la parte mala y enojarnos también con Dios. Todo eso lo podemos hacer. No nos conviene, pero a ver, ¿a quién le conviene enojarse con Dios? ¿Sí? Por eso es que es tan importante entender cómo son las emociones, cómo funcionan, para qué están y cómo nosotros podemos sanar, ¿sí? Para que esas emociones nos jueguen a favor. Ahora, la tristeza está caracterizada por sentimientos de desánimo. Cuando uno está triste, ¿sí? Justamente una de las cosas está desanimado. Hombrito para adelante, la cabeza acá, con una expresión muy característica de la tristeza, ¿sí? Siempre se da, ¿no es cierto?, en términos de una pérdida que nosotros tenemos. Entonces, la persona va a estar triste porque perdió algo, ¿sí? O porque tuvo una desilusión. ¿Quién no tuvo una desilusión amorosa? Yo no sé ustedes, pero yo cuando iba al colegio, era el hijo de la cocinera de la escuela y era el diariero del pueblo, entonces no tenía como el cartel aquí del gran candidato. ¿Y de quién creen que yo me enamoraba? Me enamoraba de las chicas que eran las hijas del empresario, del bancario, siempre de las chicas rubias. Al negro siempre le gustan las chicas del otro color, ¿sí? Me enamoraba de las chicas que nunca me iban a dar bolilla. ¿Sí? Y a las chicas le pasa lo mismo, ¿sí? Usted no se imagina la cantidad de chicas que estaban enamoradas de mí, ¿no? Sí. Entonces, ese amor no correspondido, ¿qué producía? Tristeza. ¿Sí? Yo recuerdo que estaba enamorado de una chica, y de las que no me iba a dar bolilla. Me acuerdo, le escribí una carta, y mientras le escribía la carta me caían lágrimas que mojaban el papel, ¿sí? Donde yo le confesaba el amor platónico que tenía, y nunca me animé a darle la carta. Bueno, es decir, esas emociones, ¿cierto?, son las que producen justamente tristeza, ¿sí? Y la causa de la tristeza, como también la causa de la ira, la causa de la ansiedad, la causa del estrés, puede ser real o imaginaria. Porque no tiene que ver a veces con lo que nos pasa, sino cómo procesamos lo que nos pasa. ¿Sí? Como el miedo. ¿Sí? El miedo, a veces tenemos miedo a cosas que, a ver, una persona con pánico, que ese es un extremo, una persona con pánico, uno le pregunta, ¿a qué le tenés miedo? Y no sé, te dice, pero tengo pánico. ¿Sí? Entonces, cuando alguien sale a la oscuridad y está sugestionado, puede que no haya nada que amenace, pero está con miedo. Entonces, la causa ahí es imaginaria, pero imagínense que si cualquiera de nosotros tenga que pelear con un grandote así, musculoso como yo. Claro, el miedo es real. Sí. Bueno, no tanto. Entonces, como le decía al principio, el modelo ABC,
¿sí? Depende de cómo nosotros procesamos las cosas que nos pasan, va a ser la profundidad de la tristeza. ¿Sí? Entonces, una pérdida, por ejemplo, de una mascota, ¿sí? Un perro, un gato, por decir así, son los más comunes. ¿Sí? Yo tengo 2 elefantes ahí en casa, bueno, pero no todos tienen la posibilidad de hacer eso. Hay personas que cuando se le muere el perro lloran y no está mal. El problema es cuando pasa una semana y sigue llorando el perro. Entonces ahí hay un problema. No quiere decir que no lo sienta, pero no puede estar una semana llorándole a un perro. O sea, no es coherente. Porque le estamos dando al perro un valor muy grande. Salvo Andrea, si ella tiene excusa, porque a mí me decían el perro cuando era profesor en el colegio, entonces ahí sí se entiende, ¿sí? Pero no está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos dando un valor a un animal, ¿no es cierto?, demasiado grande. Porque en esa semana que estamos llorando al perro dejamos de atender como corresponde a las personas. Ese es el problema. O a veces tratamos mal a las personas porque como estamos sensibles, nos dicen, ya de una hormiga hacemos un elefante. ¿Sí? Por eso es importante que la manera en que proceso las cosas va a ser la profundidad de la tristeza, ¿sí? O la profundidad de la depresión, incluso cuando esa tristeza se desencadena algo más, digamos, difícil. Ahora bien, vamos a ver que en la Biblia nosotros encontramos a varios personajes que pasaron por tristezas. Algunas de esas tristezas no estaban bien enfocadas. ¿Sí? En el primer y segundo libro de Reyes nosotros encontramos muchos de estos personajes, pero nosotros vamos a considerar el 21:4, puse 2 veces. Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado. Acá hay una combinación, ¿sí?, de, digamos, la tristeza con el enojo, ¿sí?, que es lo que nosotros analizamos, la primera emoción, digamos, que puede ser tóxica. ¿Y por qué estaba triste y enojado? Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Fíjense, ahí están las consecuencias de la tristeza. Ahora vamos a ir por parte, dijo Jack el descuartizador. Dice, vino Acab triste y enojado. ¿Cuál era la causa? La causa es que había una persona que tenía una finca, vamos a llamarle. El dueño era don Nabot. Y el rey quería esa finca. Ahora, el tipo era rey. O sea, el tipo tenía un montón de propiedades. No, pero quería esa. Un caprichoso. ¿Sí? Entonces le dijeron que no, un rey. ¿Y qué hizo? Como la criatura. Me hace acordar Patrick, tenía 2 años más o menos, y él le encantaba ir a dormir a la siesta con nosotros. Y un día yo tenía otros planes, que a ustedes no le importan. Entonces apareció Patrick en su calzoncillito, acomodándose. Le hago así. Me mira, agachó la cabeza y se fue. Tu esposo, a su mamá, me hizo así. ¿Sí? Él tenía 2 años, este Acab tenía un poco más. ¿Sí? Entonces el tipo no solamente se puso triste y enojado,
sino que se metió a la cama, volvió su rostro, es decir, fue con cara de triste y encima no comió. ¿Le pasó a usted que cuando por ahí, el término que nosotros usamos en Formosa es pichado? ¿Quién es un pichado? Acá le dicen algo parecido a uno que se hace pis. ¿Sí? No. Pichado es aquel que no le dan el gusto y se enoja. ¿Sí? Entonces, allá se dice que el pichado siempre pierde. ¿Sí? El pichado siempre pierde. ¿No le pasó a usted que a veces se pichó y se fue a la cama sin comer también? Yo me acuerdo, me peleé con mi hermana, tenía 15 años más o menos, y me fui a la cama, un guiso tan rico que había hecho, y yo me fui, de enojado, me fui a la cama sin comer, pero hay que ser tonto. ¿Sí? Entonces, pero nos pasa, ¿por qué? Porque cuando la tristeza, ¿sí?, no está procesada correctamente, tenemos actitudes que no son buenas. Ahora, esa clase de tristeza siempre está asociado a un corazón con heridas no resueltas. Una persona que está herida es vulnerable. Entonces no puede, digamos, procesar las cosas como procesaría una persona sana. Por eso hay personas, por ejemplo, que se ponen muy tristes por la forma de su nariz, por ejemplo. ¿Sí? Se pone muy triste por la forma de sus pies o de sus manos o del tipo de cabello. Ustedes no se imaginan cuánto yo peleé para tener el cabello como Richard Kleiderman. Sí, me hacía la toca. Esa era la planchita de aquellos tiempos. Entonces, cabello mojado, uno se acomodaba y se ponía esas pinzas como de aluminio, ¿sí? Y un pañuelo como las viejas, ¿sí? Y entonces después quedaba como lambida de vaca esto. Quedaba peor, horrible quedaba. Claro, a las mujeres le quedaba bien, pero a mí no me quedaba bien. Claro, porque cuando yo tengo el pelo un poquito más largo, tengo como nido de carancho. ¿Sí? Y yo quería tener como Richard Kleiderman, que tenía pelo rubio, lacio, que se le acomodaba bien y no había forma, no había forma. Y yo me hacía la raya en el medio y me quedaba peor todavía. Y me sentía mal. ¿Sí? Ahora, ¿qué gil de estopa? Bueno, pero cuando uno está herido, la tristeza, el enojo, ¿cierto?, la inseguridad juegan fuerte en contra. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque en casa no nos enseñaron cómo gestionar nuestras emociones. A Gata nos enseñaron, ¿no es cierto?, que hay que, si usted se crió en Formosa, te sabe ya como la enseñanza de los viejos. Respetar a los mayores, ¿sí? Guay con que le vaya a contestar un mayor, ¿sí? Sobre todo si usted tiene una fuerte ascendencia paraguaya, ese de respetar a los mayores es a rajatabla. ¿Sí? Entonces, pero a gestionar nuestras emociones no. De hecho, que nosotros los varones nos caíamos, ¿qué nos decían? Cállate, ¿cómo estás llorando? ¿Qué clase de hombre sos vos? Y no, que no éramos hombres, éramos niños. Sí, estábamos ahí, ¿sí? Entonces, nos prohibieron gestionar nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó acá? Y este debe ser uno de ellos. Sí, que no se bancaba que le digan que no. Era un caprichoso, un inmaduro. ¿Sí? Entonces se acostó en su cama, volvió su rostro. ¿Sí? Ahora fíjense Jonás. Jonás es uno de los profetas que Dios lo puso acá de cuate que es nomás. Sí, sin anas. Jonás no merece tan la Biblia. Sí. De cuate que, es decir, Jonás tenía algo con el Señor tenía algo con Jonás, que iban así le vamos a poner a este. ¿Por qué? Porque hizo todo mal. Pero a pesar de hacer todo mal, imagínense, dice, Jonás, quiero que vaya a Nínive y le predique a los ninivitas. Los ninivitas vivían para el norte, él se fue para el sur. ¿Sí? Como no fue a las buenas, volvió a ballenazo. ¿Sí? Entonces una ballena, bueno, ahí está, usted conoce la historia. Imagínense, el tipo va obligado a predicar.
Imagínense las ganas que habrá tenido para predicar. Habrá tenido una cara de apepú ese. Y que encima era como 3 días de camino, era el Nínive, así que 3 días predicando con cara de gol en contra. Y encima todo Nínive se convierte, el rey se convierte, manda a ayunar hasta los animales. ¿Sí? Porque dice, tal vez Dios tenga misericordia de nosotros. A ver, cualquier persona que vaya a evangelizar, ¿cuál sería su éxito? Su éxito sería que si va a una ciudad de 100.000 personas como Nínive, en una vez que digamos, vaya a predicar, se conviertan 5.001. Le gana a Pedro. Pero no, se convirtieron los 120.000 que eran. O sea, el tipo, el evangelista más exitoso de toda la historia. Nadie tuvo un éxito como él. Se convirtieron hasta los caballos, los perros, los gatos, los chanchos. Los ninivitas tenían chanchos, los judíos no tenían chanchos. ¿Sí? Todos se convirtieron, todos ayunaron, todos se convirtieron. Y el tipo estaba enojado. Se enojó. Fíjese en el 4:1. Y Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Qué es estar apesadumbrado? Se entristeció en extremo. Y se enojó también, ¿sí? Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir. Dice, a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Yo eso que te decía, yo voy a ir a predicar y vos le vas a perdonar. Y eso yo no quiero que le perdone. ¿Qué clase de evangelista? Se enojó, se entristeció porque Dios es bueno. Por eso no merece este tipo, hay que sacarlo de Jonás. Yo voy a hacer ahí cuando vaya con San Pedro, ¿cómo podemos hacer para hablar con él? Hay que sacarlo de Jonás, ¿sí? No merece este tipo. Entonces, hermanos queridos, nosotros vimos 2, digamos, ejemplos de gente que se enojó al cohete, que se entristeció por cosas que no valían la pena. Y después tenemos al Señor. El Señor también se entristeció, ¿sí? En Juan 12:27, fíjese lo que dice. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sí? Turbada es una de las formas que se presenta la tristeza. Ahora, si miramos, por ejemplo, Marcos 14. Versículo 33. Dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Entonces acá vemos que el Señor experimenta una tristeza profunda. Dice, dice, hasta la muerte estoy entristecido. ¿Por qué estaba triste? Y no era precisamente un picnic lo que le esperaba en unas horas. Esto nosotros nos da, porque por allí nosotros pensamos, todo lo que hizo el Señor, bueno, pero el Señor, era Él. Sí, pero Él experimentó todas las cosas como nosotros, como humanos.
Él no experimentó como Dios. Por eso cuando leemos y estudiamos la palabra podemos entender muchas cosas que a veces los pasajes sacados de contexto nos pueden hacer llevar a cualquier conclusión que no tiene nada que ver con la realidad. Si cuando leemos Hebreo justamente dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él era todo Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque San Juan al principio dice, a lo suyo vino, dice, él dice, en el mundo estaba, pero dice, vino a los suyos. ¿Sí? Se encarnó, se hizo hombre, el Dios que se hizo hombre. Y habitó entre nosotros, dice Juan también. ¿Sí? Y entonces, él se encarnó, ¿para qué? Para venir a salvar al hombre en su condición de hombre, pero sin pecado. Ningún hombre podía servir como sacrificio. Entonces él vino a ser el sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, como después Dios nos pide a través del apóstol Pablo. Entonces la tristeza puede ser por razones valederas o por cosas que realmente no valen la pena. Ahora, esta tristeza es una emoción que no se embarga cuando sufrimos una pérdida real o cuando valoramos una situación como pérdida y está cargada de angustia. ¿Sí? Entonces, fíjese, dice, cuando valoramos. Entonces, 2 personas se le mueren el perro. Una llora un rato y otra llora 3 días. Es el mismo evento, procesan de diferente manera. ¿Por qué? Porque primero son personas diferentes. Segundo, tienen su situación emocional también diferente. Y aunque tuvieran más o menos parecido, todos procesamos de una manera muy particular. Por eso, juzgar a las personas por lo que sienten es meterse en arenas que no nos convienen. ¿Sí? Ahora, sí podemos establecer el hecho de que nosotros tenemos que aprender a procesar todos, más sensible, menos sensible, más herido, menos herido, todos tenemos que aprender a procesar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el camino, ya nosotros necesitamos entender que hay un propósito sobre nosotros y ese propósito no se puede retardar. Por eso tenemos que aprender a sanar, por eso tenemos que aprender a ir al hospital. ¿Por qué? Porque Dios es el que sana, el quebrantado de corazón, Él es el que venda las heridas. ¿Sí? En Él solamente tenemos la sanidad completa de nuestras vidas. Y eso es lo que experimentamos algunos, y digamos, si estamos experimentando, yo, digamos, cada tanto descubro que hay áreas de mi vida que todavía necesitan ser procesadas. Hay áreas de mi vida que ya están sanas, gloria a Dios por eso. ¿Sí? Pero hay otras áreas de mi vida que necesitan ir a la presencia de Dios. Señor, aquí está mi corazón, esto es lo que me pasa, Señor. Y nosotros ya sabemos cuál es el tratamiento. Ya sabemos cuál es el tratamiento. ¿Por qué nosotros estamos heridos? Por una razón, que se llama pecado. Pero por el pecado propio o el pecado ajeno. El pecado ajeno nos lleva al resentimiento, a la amargura. ¿Qué es el resentimiento? Me acordé de lo que me hicieron, vuelvo a sufrir otra vez. Y por el pecado propio se llama remordimiento. Es decir, me acuerdo y ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Por qué hice tal cosa? Y también voy a la amargura otra vez. Vuelvo a sentir otra vez el puñal del dolor de esa pérdida por causa de mi error, de mi equivocación, de mi pecado. Robar, ¿es vergonzoso? Si te pescan. Si no te pescan, ¿no? Claro, cuando no te pescan, ¡wow! Impresionante, vamos todavía, ¿sí? Te pescan, quedarse. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, hermanos queridos, el tema de la valoración. Esa es una palabra, es una instancia clave en nuestro procesar
los eventos de la vida. ¿Sí? ¿Cómo valoramos? ¿En qué perspectiva nosotros vamos a tener cuando valoramos? ¿Quién de nosotros tiene todo lo que quiere? Nadie. Por eso me encantó la frase que Andrea tenía en su regla. No tenemos todo lo que queremos, pero tenemos más de lo que merecemos. ¿Saben cuál es el gran problema? Que hay mucha gente que cree que merece más. Sí. Cuando nosotros asumimos profundamente que lo único que merecemos es el infierno por nuestros pecados, ¿por qué? Porque eso lo hicimos voluntariamente. ¿Sí? Es más, con unas ganas extraordinarias. Yo pecaba alegremente, entusiastamente, iba presuroso al pecado, así como dice la palabra. ¿Sí? Con avidez cometían toda clase de impureza. Ese era su pastor. ¿Sí? No dejaba títere con cabeza. Así también me fue. Comí tierra a 4 manos. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando yo valoro cualquier evento de la vida desde la perspectiva que no merezco más que la ira de Dios por mis pecados, todo lo que tengo cobra un valor extraordinario. ¿Sí? Para los muchachos que estamos casados, la mayoría de nosotros no merecemos que la esposa que tenemos esté a nuestro lado. La mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos sido buenos hombres, buenos esposos. Si nosotros valoramos desde la perspectiva de todas las cosas que nosotros hicimos mal, nosotros vamos a tener una ternura diferente, una admiración diferente a nuestras esposas. Y eso es lo que hace que el amor, en vez de ir apagándose, se encienda. Yo cada vez que empiezo a sentirme como que ya no me atrae a Andrea, me acuerdo de todas las burradas que hice, todas las cosas que ella me perdonó, las veces que yo no merecí que ella esté a mi lado y se quedó, y entonces ahí se me pasa la tontera. ¿Sí? Entonces yo deliberadamente me acuerdo todo lo que ella hizo, y entonces para poder seguir amándole. Ahora, ella no hizo nada comparado con lo que hizo el Señor por mi vida, y por la suya también. Entonces, cuando por ahí en algún momento nosotros nos sentimos que Dios es injusto, tenemos que acordarnos de eso y mirar la cruz, su tristeza, para que nosotros podamos tener una tristeza menos profunda. ¿Tenemos todo lo que queremos? No, ni vamos a tener. Pero si aprendemos a ponernos contentos, cualquiera sea nuestra situación, como dice Pablo, entonces, ¿qué pasa? Una persona que está en modo contento es una persona que ve oportunidades que el triste no la ve. Porque el contento va con la cabeza levantada, el triste va mirando el suelo. Y puede encontrar alguna moneda, ¿sí? Pero se va a perder los billetes. Por eso, hermanos queridos, ¿cómo valoramos? ¿Sí? ¿Cómo valoramos? La tristeza produce una desconexión. Por eso una persona que está triste deja de pensar otras cosas. Está enfocado en el evento que le causó la tristeza. Entonces, cuando ocurre a veces una muerte en la familia y el duelo no se sabe procesar y dura más tiempo, la persona que no está pudiendo resolver el duelo abandona toda su familia. Y a veces abandona el trabajo, a veces abandona su salud. ¿Por qué? Distintas maneras, ¿cierto?, de procesar con la autoflagelación. Por eso es tan importante entender cómo funciona la tristeza. ¿Por qué? Porque algunos ya pasamos por pérdidas muy importantes, pero otros vamos a pasar, todos vamos a pasar por pérdidas que van a ser muy fuertes, algunas de las cuales van a desafiar mucho nuestra existencia. Yo suelo decir esto, que si yo pierdo un hijo, la verdad que no tengo idea cómo voy a reaccionar, pero por las dudas me estoy preparando.
¿Por qué? Porque no me puede sorprender. Yo tengo que estar preparado. ¿Por qué? Primero, para que no me destruya, para que el diablo no gane ventaja sobre mí en esos días. Para que yo no blasfeme el nombre del Señor en esa circunstancia. Pero segundo, porque justamente cuando yo pierda un hijo, si Dios permitiera eso, Dios tiene que usar mi vida para llevar esperanza a otros. Esa es la diferencia entre un cristiano y un aspirante cristiano. Y uno que no tiene idea de lo que significa ser un cristiano. Pero si se muere mi esposa, ese sí que ya no sé cómo voy a reaccionar. ¿Por qué? Porque yo no soy una sola carne con mi hijo. Yo soy una sola carne con mi esposa. De hecho que ya mis hijos se fueron todos. Patrick viene de visita. Sí, está una semana, 2 semanas, un mes por ahí de visita y el resto del tiempo no está. Ya el resto ya volaron ya. Entonces es cuestión de poco tiempo con que Patrick ya venga de visita por un día, 2 días, una semana, lo sumo. Entonces si me faltara Andrea, me quedo solo. Entonces ese va a ser un golpe mucho más duro. Tengo que prepararnos. ¿Por qué? Porque si llegara a pasar eso, la tristeza no me puede llevar a ningún lado que Dios no quiera llevarme. Y eso obviamente que choca contra el romanticismo de muchas personas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo terminan los románticos en las pérdidas? Bueno, yo no quiero ser de esos. Yo quiero ser menos romántico, más realista y prepararme para esa contingencia. Y muchos dicen, no se puede preparar para la muerte. Claro, porque vienen y repiten estupideces que otros dicen. Y una idea estúpida, por más que le sigan millones de personas, sigue siendo una idea estúpida. Sí podemos prepararnos. Por supuesto que podemos prepararnos. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no nos ayuda a preparar, no hay poder en este mundo ni en todo el universo que nos pueda ayudar a preparar. Entonces nosotros sí tenemos el poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, ¿podemos prepararnos? Sí, necesitamos, debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es digno de que nosotros demos la talla en los momentos más difíciles. Muchas personas necesitan ser sacudidos con este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que cuando pasen las cosas duras de la vida, ellos estén preparados. Va a haber tristeza, obvio. Pero esa tristeza no va a ser más allá de la que Dios va a permitir. No la que el diablo va a provocar en un corazón que no está enfocado en la gracia. Esta clase de prédica, de razonamientos y de pensamientos no va a escuchar en cualquier iglesia. O dice, no vaya a decir eso, porque no. Hermanos queridos, si nosotros no predicamos todo el Evangelio, estamos faltando a nuestro trabajo y vamos a dar cuentas. Entonces se va a producir una desconexión. ¿Por qué? Esto es todo fríamente calculado. ¿Por qué, necesitamos esa desconexión? Porque nuestro cerebro tiene que reacomodarse a la nueva situación. ¿Cómo va a seguir la vida después de esa pérdida? ¿Sí? Por eso la persona se va a recluir. Una persona se va, a ser una persona de introspección, es decir, alguien que se va a empezar a mirar a sí mismo, a evaluarse a sí mismo. Tiene que haber un tiempo donde la persona tiene que estar sola. Por eso cuando hay una pérdida de un familiar en alguna familia, ¿sí? Valga la redundancia, hay que acompañarle, sí, pero después hay que dejarle un tiempo solo, no ir a estar ahí. ¿Por qué? Porque la persona necesita pasar, ya vamos a hablar del duelo el próximo miércoles, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que la persona se enfrente a la situación. ¿Por qué? Porque la vida continúa, ¿sí? La vida continúa. Bien, ¿qué produce?
falta de motivación. No tengo ganas. ¿Qué tengo ganas? Dormir. A veces ni siquiera quiero comer. ¿Por qué? Porque en ese proceso, miren, hermanos queridos, si ustedes por ahí piensan en algún momento, porque no sé si le pasó a ustedes, a mí me pasó un día muy puntual. No recuerdo cuál es el día, pero sí sé la situación. Estaba sentado en el inodoro meditando. Y de repente vino así ese pensamiento. Yo no estaba pensando en nada que se parezca a lo que les voy a contar. Pero vino así esta frase. ¿Y si Dios no existe? Y vos estás dejando todo por predicar. Así, textuales palabras. Y me pegó, porque me agarró con la guardia baja. Y dudé. Y, digamos, pasaron, unos segundos, 10 segundos, no sé cuánto. Y caí digamos, ¿por qué? Porque yo enseñaba acerca de los pensamientos intrusivos que son los dardos encendidos del maligno. Y ahí me reí solo. ¿Por qué? Porque qué calidad que tiene el diablo. Me gustó cómo me invocó. ¿Sí? Y dije, diablo piojoso, vos nomás sabes. ¿Sí? Y hablando solo, obviamente, le vaya que quiero estar hablando. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, en esos momentos, ¿sí?, pueden pasar estas cosas. Nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, yo le decía que cuando usted piense que Dios no existe, cuando usted examina cómo funciona solamente el sistema nervioso, le va a faltar boca para abrir así, ¿no es cierto?, estar de asombro de lo increíble que es el sistema nervioso. Es absolutamente asombroso. Yo no tengo palabras. Porque ¿cuántos de nosotros sabíamos que en nuestro sistema nervioso se libera serotonina? Nosotros no teníamos, Josefina era lo más cerca que conocíamos. ¿Sí? Ahora, esa serotonina es un neurotransmisor, y le traje para ser bien específico. Regula el estado de ánimo. Entonces, cuando tenemos poca serotonina, entonces por eso es que nos falta el ánimo. ¿Sí? Por eso, digamos, no tenemos motivación, no tenemos ganas de esforzarnos en nada, queremos dormir. Cero ganas, cero pila. ¿Qué más? Regula el sueño, el apetito, la digestión, la coagulación, la cicatrización y otras cosas más que no anoté todo porque no tenía mucho sentido. Pero simplemente fíjense, la serotonina, un neurotransmisor, fíjense todas las cosas que hace. Los niveles bajos de ellos se asocian siempre a problemas de salud mental, como la depresión y la tristeza. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida que es significativa para nosotros, ¿sí? ¿Por qué le digo significativa para nosotros? Porque no para todos las mismas pérdidas producen las mismas cosas. Pero siempre que tengamos esa pérdida y nosotros entremos en la tristeza natural, una de las cosas que pasó es que esa serotonina, ¿no es cierto?, se retrajo. Y entonces pasamos, pero eso está todo fríamente calculado. Es necesario que eso pase. ¿Para qué? Para que nosotros podamos procesar. Porque si no procesamos, vamos a tener residuos, digamos, emocionales que nos van a traer problemas de salud mental, física y también, digamos, espirituales. ¿Sí? Porque todo tiene que ver con todo. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Si algo anda mal en un área, el otro se va a resentir. Por eso el Señor, cuando habla que el cuerpo de Cristo, si un miembro está mal, el cuerpo se resiente. Pero así también cuando un miembro se porta mal, también lo resiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de Josué? Primera batalla de Josué, lo ponen panza arriba todo lo de Jericó, ¿sí? Un trámite, ¿sí? Imagínense, pegan unos gritos. ¡Puf! ¿Saben qué pasó con el muro de Jericó? Dice, el muro de Jericó se derrumbó. ¿Saben que los arqueólogos descubrieron que en realidad el muro de Jericó se hundió?
No se cayó. ¿Por qué? Porque si se caía, entrar iba a ser complicado, ¿no es cierto? Porque los muros eran casas, literalmente. Sí, por eso arriba de esos muros podían ir los carros de guerra, llevaban el aceite caliente y todas esas cosas que se usaban en las guerras antiguas. ¿Sí? Imagínense que se cae, pasar entre los escombros era todo un lío. ¿Sí? Más de un torcido de tobillo iba a haber ahí. Más de uno se iba a tropezar y iba a quedar regalado, ¿no es cierto?, a la mano del enemigo. Entonces dice, los muros como que se hundieron y entonces ellos pudieron entrar. Segunda pelea, no tenían, el pueblo de Jai eran, digamos, a ver, era Anguinán comparado con Buenos Aires. Van a pelear y lo sacan carpiendo a todo. Esa murga lo corrió al ejército del Dios viviente. Y Josué, ¿qué pasó, Señor? Que al final el corazón desfallece. Israel pecó. Pero no era Israel que había pecado, era Acán. Era uno de ellos que pecó, que se llevó lo que no tenía que llevarse. Pero no dijo Acán pecó, no, Israel pecó. Todos perdieron, porque hubo uno que no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, hermanos queridos, qué impresionante que es esta serotonina, ¿sí?, para el proceso necesario de la tristeza cuando nosotros perdemos cosas importantes. Y actúa sin que nosotros sepamos que ella existe y actúa sin que nosotros tengamos la voluntad que ellos actúen. Automático. ¿Por qué? Porque sabe Dios que si nos da a administrar eso, quién sabe qué lío vamos a hacer nosotros. Somos fantásticos. Es muy útil para elaborar cómo seguir. La tristeza hablamos de esto, ¿sí? Ya no la serotonina. Para elaborar cómo seguir sin lo que perdimos. Por eso la tristeza es importante. ¿Es desagradable? Sí es desagradable, pero necesaria. Es como la suegra, ¿vio? ¿Cómo va a decir eso de la suegra? Yo tengo una suegra fantástica, ¿sí? Y como le decía yo, es parte del duelo, ¿sí? ¿Cuál es el origen? A ver, excuse me. El origen es la pérdida. Esa pérdida va a generar un estrés. Imagínense, el que vino en moto sale y no encontró la moto. Cortisol, adrenalina, para arriba. Ahora, eso va a producir hiperactividad. ¿Por qué? Y porque ¿dónde está? Sale a correr, quiere ver dónde encontrar y empieza a preguntar y está alterado. ¿Sí? Hiperactividad mental. ¿Para qué? Para ver si encontramos la moto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si el cerebro dejara que eso continúe, nosotros vamos a tener serios problemas de sobrecarga emocional. Por eso el sistema nervioso va a tratar de llevarnos a la pérdida. ¿Para qué? Para que nosotros más tranquilos podamos evaluar la situación. Todo esto sin que nuestra voluntad actúe. Dígame si no es fantástico este asunto. Si esto no ocurre, va a provocar un estrés no resuelto que agota psíquicamente y fisiológicamente. Pero también va a tener alteraciones emocionales. Y eso va a provocar alteraciones de la conducta. Y entonces teníamos un problema, me robaron la moto y voy y mato a alguno, ahora tengo dos problemas. O voy y peleo con uno y me pegan. Si me sacaron la moto, encima ligué. Sobre el llovido mojado. Entonces, por eso, digamos, nuestro sistema nervioso está todo preparado para que cuando nosotros hagamos lo que no tenemos que hacer, ya hay una respuesta bioquímica, fisiológica que nos va a permitir a nosotros esa, digamos, esa supervivencia. Todo eso puso Dios para que nosotros, su creación especial, no nos perdamos. Y cuando descubramos estas cosas, digo, wow, este es nuestro Dios impresionante, hay que servirle. Hay que servirle. Cuando no podemos elaborar la pérdida, la tristeza se hace crónica. Ese es el otro problema. Ese es al revés. Uno, en vez de estrellarte, ¿sí?, hacia adelante, ahora podemos estrellarnos hacia atrás. Entonces, cuando la tristeza dura más tiempo, ¿sí?, entonces ya se transforma en una emoción perturbadora.
¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué le pasa a una persona que está entrando en depresión? Se aísla. El problema, hermanos queridos, que el aislamiento lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es que nos hace perder toda buena perspectiva. Y ahí es donde los sentimientos de autodestrucción tienen, digamos, mayor facilidad de entrada. Los cortes de brazo, eso es nuevo. Antes nosotros, vos no más sabés que íbamos a cortarnos el brazo. No, esas cosas nosotros no hacíamos. Nosotros éramos bastante tontos, pero no tan tontos. En todo caso nos íbamos a meter un vino, si era un poquito más grande, ¿no es cierto? Le íbamos a tirar cascote a alguien, qué sé yo. A piedra se dice acá, no sé. ¿Cómo se dice en nuestro país? Cascote. Le damos cascotear. Entonces, por eso, hermanos queridos, todos esos pensamientos autodestructivos, incluso el suicidio mismo, ¿cierto?, viene como consecuencia de no resolver las pérdidas. ¿Por qué hay tantas personas drogadictas? Sí, una de las cosas, ¿no es cierto?, es justamente la tristeza. ¿Por qué? Porque perdieron las oportunidades. La cantidad de jóvenes, hoy veía, paramos en un semáforo, 3 jóvenes limpiando vidrios. Imagínense la mujer que llega a juntarse con esos chicos. ¿Qué esperanza tiene? ¿Qué esperanza tiene? Por eso es tan importante resolver este asunto de, digamos, la tristeza. ¿Por qué? Porque puede abrir la puerta a la depresión. La depresión, hermanos queridos, es un enemigo muy silencioso, pero muy destructivo. ¿Por qué? Porque uno no ve la salida. La persona que está en depresión no está allí porque, ay, le encanta, está allá así, nada, para que yo me quiera hacer la víctima. No, se hace la víctima obviamente, pero no quiere ser nada de lo que es, no quiere saber nada de lo que es, pero no sabe cómo salir. Y a veces la gente que tiene al lado lo único que hace, ¿no es cierto?, es, digamos, está queriendo sacar la cabeza y le pone el pie encima y le mete más. Pero lo que pasa es que vos encima que no sabe qué hacer, viene y le echan la culpa porque no sabe cómo hacer. Por eso es tan importante enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está en una situación, lo que menos necesita es que le reten. Lo que menos necesita, ¿no es cierto?, es que vayan a decirle un montón de estupideces. ¿Por qué? Porque no le va a ayudar. ¿Y nosotros para qué estamos? Justamente para llevar esperanza. Si hay una persona que está en depresión, necesita nuestra ayuda. Si está en tristeza, necesita nuestra ayuda. ¿Qué necesita? Palabras de aliento. Si vos podés. ¿Y saben qué? Vos decís, vos podés y no te escucha. ¿Por qué? Porque la persona quedó cerrada su capacidad de razonar. Ese aislamiento no es solamente físico, el aislamiento es mental. Pero no hay nada que la palabra de Dios, la oración, el ayuno no pueda hacer para que esa persona pueda salir de las cárceles espirituales donde están. Por eso nosotros tenemos la gran posibilidad, ¿no es cierto?, de trastornar esta ciudad. ¿Por qué la gente está llegando? Todos los fines de semana hay gente nueva. ¿Por qué? Porque Dios le está trayendo, porque estamos hablando las cosas que ellos necesitan saber una respuesta, porque van al psicólogo, sí, y si tiene problema de ideología de género, ¿qué le dice? Métele nomás. Sí, entonces si tiene problemas de lesbianismo, métele nomás. Si tiene problemas del varón homosexual, métele nomás. ¿Sí, no? Y que su hijo nació así. O sea, son unos mentirosos seriales. Lo que hacen es condenar a una persona, ¿no es cierto?, a un trastorno que puede ser resuelto. ¿Por qué? Porque el problema de la homosexualidad, por decir así, es un problema de herida emocional. Entonces, la herida emocional está provocado por algo que se llama pecado. Y el pecado no se resuelve con terapia, ni se resuelve diciéndole metele.
El pecado solamente se resuelve con arrepentimiento y con perdón, no hay otra salida. Cuando nosotros entendemos cómo funcionan las cosas, nosotros nos transformamos en gente peligrosa para las tinieblas. No hay pastilla que pueda resolver ese problema. El amor es el que resuelve los problemas. ¿Sí? Pero para eso nosotros tenemos que saber cómo funciona y enseñar cómo funciona. Y si encontramos a alguien con cualquier patología, porque a veces nosotros pensamos que, a ver, la homosexualidad, si es un problema, claro que es un problema, pero ese es uno de los tantos problemas que hay. Y si entra un homosexual, un travesti, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes están preparados? ¿Para dejar al amigo, a la amiga, e ir primero a saludarle? Si ustedes no están preparados, no califican para el Evangelio. No califican. Si ustedes no están dispuestos a incomodarse con una persona que vos le hablás y no te entiende, y tenés que seguir porque en algún momento va a entender. Si nosotros no estamos dispuestos a incomodarnos para que otro pueda ser libre, no calificamos para el Evangelio. Somos unos románticos que nos engañamos a nosotros mismos y podemos tener tamaña sorpresa el día que nos encontremos con el Señor y Entonces, hermanos queridos, Dios es el que sana el quebrantado de corazón, pero Él envía a su pueblo a sacar del pozo de la desesperación, a sacarle del lodo cenagoso. Dios no le saca del pozo de la desesperación a nadie. Somos nosotros los que vamos y con el poder de Dios ellos salen. Si no, lean el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Dice, y se inclinó a mí, me oyó mi clamor. Y dice, me hizo sacar del pozo. ¿A quién envió Dios? A un humano como nosotros, para que le ayude. Pero para eso nosotros tenemos que tener no solamente amor, con el amor no alcanza, necesitamos tener conocimiento. Sí, porque amor sin conocimiento es peligroso como mono con gilet. Y conocimiento sin amor también. Porque tratamos a las personas sin corazón. Sin amor no sirve. Tenemos que tener amor, sí, pero conocimiento también hay que prepararse. El cristiano ignorante, ¿sí?, es peligroso como el diablo. Por eso no podemos nosotros andar de cualquier manera. La tristeza patológica se tiene. Yo tengo tristeza. Pero la tristeza normal, yo siento tristeza. ¿Qué significa eso? Que la tristeza normal es superficial, pero la patológica es profunda. Esa tristeza es peligrosa. La otra tristeza normal es beneficiosa. Como todas las cosas. Tomar leche es beneficioso. Vamos a dejarlo de lado los que tienen problemas con la lactosa. Para el resto, la gran mayoría, ¿la leche es una bebida mala? No, tómese 10 litros de leche por día a ver si le va a hacer bien. Sí. Va a vivir en el inodoro. Entonces con la tristeza es exactamente lo mismo. ¿Sí? La tristeza y la depresión son diferentes, pero siempre están juntas, como uña y mugre. Entonces siempre que haya tristeza, algo de depresión. Y el que está en depresión tiene mucho de tristeza. Por eso necesitamos saber qué es lo que nos pasa para saber cómo combatir. El próximo miércoles vamos a hablar de cómo vamos a enfrentar. Hoy vamos a describir algunas cosas, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, pero el próximo miércoles vamos a profundizar sobre esto. ¿Cuáles son los efectos? ¿Sí? Los efectos mentales o psicológicos. Falta de concentración. Una persona que está triste está y se va al lugar de su tristeza. No puede concentrarse, en su trabajo no se concentra.
en su estudio no se concentra. Una persona triste es muy difícil poder estudiar. Más fácil es trabajar, porque si hace cosas que tienen que ver con lo manual, uno puede estar triste y haciendo las cosas. A veces, si tiene otra clase de trabajo, como el caso mío, por ejemplo, yo vivía triste, pero el hecho de estar la distracción. Pero si yo estaba solo, no tenía que hacer, no me concentraba. ¿Sí? Entonces, tiene falta de motivación, hablamos, tiene mucho de pensamiento negativo constantemente, claro, porque la tristeza cuando se va transformando en patológica son puertas abiertas a las tinieblas. Entonces ahí el diablo te bombardea con todo, te hace acordar y que entonces uno quiere matarle, que uno quiere pegarle, que uno quiere vengarse, que yo le voy a decir esto, que le voy a decir aquello. ¿Sí? Por eso es muy peligrosa. Pero también afecta mucho la toma de decisiones porque uno cuando está con mucha tristeza no piensa con claridad. Y normalmente al no pensar con claridad, la posibilidad de tomar una buena decisión es muy baja comparado con las otras opciones que tiene. Por eso en un tiempo de tristeza uno no puede estar solo, tiene que tener a alguien que le ayude a ver si lo que está por hacer está bien. Por eso necesitamos gente espiritual en la iglesia, gente con madurez, que nos ayuden a ver el camino. Y eso no es solamente para ustedes, eso también es para mí. En algún momento yo puedo errar, pero si ustedes están atentos, ustedes me van a ayudar. Espero no ser tan necio para no escuchar. ¿Por qué? Porque la persona que está en tristeza muchas veces tiene esta inclinación. ¿Sí? No, nadie me entiende. ¿Sí? Esa es la forma de decir, bueno, no quiero escucharte en realidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos físicos? Insomnio, primero. Por eso los curranderos son unos genios. ¿Sí? Este tipo la tienen reclara. Te va al mentalista parapsicólogo Mario Papka. Entra, sentate. Dice, vos no dormís bien, ¿eh? No te asienta la comida. Y la plata no te alcanza. Claro, imagínate, el que va a un curandero va con una cara de muerto. Y tiene cara de muerto. Obviamente, lo primero que tiene el muerto ese que va caminando con el ojo abierto, no puede dormir bien, se despierta, ¿a qué hora? A las 3 de la mañana. ¿De qué se acuerda? De lo que no quiere acordarse. Por supuesto, una de las cosas que produce cualquier, digamos, emoción fuera de control, produce mucha adrenalina, mucho cortisol, y lo primero que hace eso es aumentar la acidez estomacal, por lo tanto no te va a sentar la comida. Nosotros somos administradores malísimos. Siempre damos con cuenta, ¿a quién le alcanza la plata? A uno que tiene lo tanto bien claro, a uno que tiene los patitos en fila. Entonces, dice, y va a la casa. Dice, me dijo todo. No sé cómo sabe. Y a alguno le saca verde por maduro, una mujer. ¿Sí? Y su esposo está raro con usted. Claro, si esta está fusilada, ¿qué no va a estar raro el esposo? No sabe qué miércoles hace, si no le entiende nada, no sabe con qué le va a salir. El tipo está caminando por la pared. ¿Sí? Hay una mujer blanca ahí. A todas las blancas del barrio le entra a mirar, ¿no es cierto?, con una cara de fusilarle. Pero le agarra la mano, ¿no es cierto?, le aprieta así y le dice, pero quédate tranquilo, yo te voy a solucionar. Se va re bien. ¿Por qué? Porque hay alguien que le va a resolver su problema y encima le dijo todo, le da la recontra confianza. Claro, pasa 15 días, los patitos que le acomodó con la mentira se le empieza a desacomodar. ¿A dónde cree que va la persona, cierto?, a buscar ayuda? A ese curandero que le dijo todo, le recontra emperna. Y después se va. ¿Sí? Y cuando vuelve dice, sí, no, lo que pasa es que el trabajo que te hicieron, y ahí le enreda y la gente le sigue sacando la plata, le sigue sacando la plata. ¿Por qué? Porque las personas que están en este negocio estudian estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema físico? Insomnio. No apetito. O si no, problemas con no asentarse la comida, como decimos. Fatiga, vive cansado. ¿Por qué? Porque todo se descontrola.
¿sí? Por supuesto, tiene un profundo dolor, ¿no es cierto?, en su alma, tiene abatimiento, llanto, camina lento, pero seguro como el carro de mi paciencia. ¿Sí? Usted no va a ver un entristecido que anda corriendo, ¿sí? Anda arrastrando los pies. ¿Sí? Yo sé que a usted no le pasó porque ustedes nunca entraron en esto. ¿Cuáles son los problemas espirituales? Desmotivación. ¿Quién quiere orar cuando está triste? Que no sabe ni qué decir. ¿Sí? No sabe ni para qué está, no tiene ganas de hacer nada, pérdida de propósito. Pero es una oportunidad para la búsqueda de significado y de crecimiento espiritual. Claro, eso tienen las crisis. ¿Sí? Recuerden ustedes la definición de crisis: peligrosa, oportunidad. Es peligrosa porque en los tiempos de crisis hacemos cada estupideces. Entramos en una crisis matrimonial, ¿qué hace el hombre? Quiere rajar, quiere irse, dejar todo. Encima se va, se agarra una loca peor que la que... No, se agarra una loca, no es la que tenía peor, la que tenía yo. No, otra loca, no, a ver, déjenme... Entonces, es decir, normalmente, ¿no es cierto?, pasa eso. La mujer, ¿qué hace? Le tira a todos lados encendido, Dalino saca la espada de doble filo, sí, le dice cualquier cosa, después no sabe ni lo que dijo y no sabe qué hacer con el lío que armó. Si los chicos están ahí escuchando, todo un desastre. ¿Sí? Por eso las crisis son peligrosas, pero son oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando uno se da la frente contra la pared, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? O sea, tiene la oportunidad de decir, no, esto a mí no me gusta. Sí, esto no me gusta, yo no quiero eso. Yo quiero cambiar, yo quiero otra vida. Entonces es una oportunidad. Por eso, hermanos queridos, las crisis no son malas. De hecho, que la palabra que nos dice, bienaventurado cuando estén en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Entonces, Dios está interesado que entremos en crisis. ¿Por qué? Porque las crisis lo que hacen es que uno vaya a tener la oportunidad de subir de nivel. ¿Qué es lo que pasa cuando, digamos, alguien que estaba en un nivel 2 sube a un nivel 4? Tuvo una crisis para poder subir al nivel 4. Se acomodó a nivel 4. ¿Sí? Si el tipo está acomodado, la mujer está acomodada, no va a hacer más nada y va a quedar en un estado de mediocridad 4, pero de mediocridad. Entonces necesita otra crisis. ¿Por qué? Porque ahí se da cuenta que necesita algo más. Y entonces vamos creciendo. Entonces cuando nosotros ya estamos cómodos, hermanos queridos, nosotros tenemos que empezar a tomar acciones en forma deliberada. Tenemos que anticiparnos. ¿Por qué? Porque si nosotros no provocamos las crisis, el diablo la puede provocar, Dios la puede provocar y podemos no estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados. Hay algunos que están manejando problemas de nivel 2. ¿Por qué? Porque estaban en el nivel 1, ¿sí? Vino la crisis y ahora resulta que los problemas del nivel 1 ya no están, ya las resolvió. Entonces hay problemas esperando. Cuando vayas a estar en crisis número 21, va a haber una crisis número 22 que te está esperando. Siempre vamos a ir creciendo. ¿Por qué? Porque aquel que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, que hasta que el Señor venga, nosotros podemos ir creciendo. ¿Y sabe qué es lo que produce ese crecimiento? Un gozo extraordinario. ¿Por qué? Porque podemos ver la gloria de Dios. Entonces ahí podemos disfrutar las cosas que no disfrutamos. Bueno, queridos, hoy con Andrea nosotros disfrutamos cosas que antes ni siquiera sabíamos que existían. ¿Por qué? Porque antes nuestras crisis eran de supervivencia. Ahora nuestras crisis son de mayor administración. Un gozo más alto, más profundo. Por eso nosotros podemos perder cosas y no, digamos, hacernos tantos problemas. ¿Por qué? Porque esas cosas ya no es problema para nosotros.
aquí ya estamos terminando esto. La tristeza es una emoción importante, pero también peligrosa. ¿Sí? Es muy importante, pero también es peligrosa. Depende de cómo lo manejamos, ¿no es cierto? Se va a transformar a favor o en contra. Y con esto terminamos. Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, o segunda, me parece que es segunda de Corintios. No, segunda de Corintios. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios. Vea qué inteligente que soy, impresionante. Contristar es lo mismo que entristecer, ¿sí? Versículo 8. Porque dice Pablo después de la primera carta, ¿sí?, está una carta que está perdida, porque hay cosas que están acá que suponen que hubo una carta que no está, ¿sí? Dice, aunque yo les contristé por carta, no me pesa, dice, aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pero la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos que acá hay dos clases de tristeza, ¿sí? Pero que la tristeza vio que está asociada a una pérdida. Pero cuando nosotros perdemos algo y nos damos cuenta por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, entonces nosotros nos damos cuenta que algunas de las pérdidas eran porque había que corregir cosas. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es que uno se tira de panza a llorar porque perdió algo. Puede incluir el llanto. ¿Por qué? Porque a veces nos dolió tanto y no puede haber sido tan infeliz, tranquilo. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Sí? Y a veces porque lastimamos a nuestros seres queridos nos duele. Pero el arrepentimiento no es el dolor en sí, eso es la tristeza. El arrepentimiento es cuando cambio la manera de ver las cosas, cuando cambio la manera de mirar, cuando no es el evento, sino es la forma en que yo voy a procesar el evento lo que me va a hacer que yo vaya a un lugar mejor. Entonces, hermanos queridos, dice, produce arrepentimiento para salvación. Cuando yo me arrepentí de todos los errores que cometí, entonces yo tengo salvación, entonces ahora ya no tengo de qué arrepentirme, por eso ahora ya no hay de qué arrepentirse, ya está, ya cambiamos, ahora estamos caminando en otra dirección, estamos yendo en el propósito de Dios, entonces ahora esa tristeza produjo que nosotros nos alineemos con Dios. Pero hay la tristeza del mundo que es lo que va a hacer que uno se vaya a colgar, que vaya a golpear a alguien, que vaya a matar a alguien, que se vaya a hacer daño, vaya a consumir drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso la tristeza es una emoción importante porque nos puede llevar a un mejor lugar, pero puede ser peligroso porque nos puede llevar a un lugar peor todavía. Peor todavía. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí lo que teníamos previsto para hoy. El próximo miércoles nosotros vamos a trabajar con algunos otros detalles de la tristeza, vamos a tratar del duelo y vamos a ver cómo Dios nos muestra a lo largo de toda la palabra, ¿sí?, la manera estratégica de tratar estas cosas. ¿Para qué? Para que la tristeza juegue a nuestro favor. ¿Sí? Para que la próxima tristeza ya nosotros sabemos cómo procesarla. Pero no solamente eso, porque Dios no nos trajo al camino para que nosotros estemos cómodos. Dios nos trajo en el camino para que nosotros seamos aptos, para que nosotros seamos gente enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no tenemos que estar bien para estar bien. Eso es un medio para un fin, ir a ayudar a otros que necesitan. ¿Usted tiene gente alrededor que necesita de Dios? Como para ser dulce, ¿sí? Como para bañar Michi.
Entonces Dios nos está preparando y ustedes están en el mejor lugar y ustedes que están mirando también, ¿sí? Si hacen caso, si no, vamos a darle gracias a Dios, amén.